quería que pasara un tiempo para hablar de ese tema, el cual es, la selección peruana de fútbol. Ya pasaron unos días del horrendo partido del fiasco. Bueno, que ya se veía venir. Esto no es un fiasco reciente, esto es un fiasco desde ya hace meses, años, sino desde que se empezó esta última eliminatoria para el próximo mundial. Ese partido contra Uruguay creo que fue algo que muchos esperábamos. Creo que todos, hasta el más creyente, esperaba la derrota. Pero no así. No con un Uruguay que claramente jugaba a medio dar. Ni siquiera se vio un esfuerzo de ellos. Esta típica garra charrúa, ¿no? Con pierna fuerte, juego directo, no. Es más, hasta se dieron las libertades de crear muchas jugadas bajo el piso, cosa que no es muy común para ellos. A Perú, que históricamente, si bien ahora no pasa mucho, pero históricamente todos sabemos que nuestra selección siempre ha sido distintiva por ese juego por abajo, ¿no? El chocolate, como se le dice hoy en día. Y no se vio absolutamente nada de ello. Creo que en ese partido muy pocos se salvan. Pediría Noriega, que viene personalmente haciéndolo muy bien. Lo hacía muy bien en Alianza. Su primer partido con Gremio, partido súper picante en el Maracaná contra Flamengo, fue la figura literalmente. Y en ese partido también fue lo más rescatable, junto con Marcos López, que para mí es el top 1, que también lo viene haciendo bien. Hace poco metió un golazo de tiro libre con su equipo. Pero queda eso, ¿no? En individualidades que no deberían de ser solamente individualidades en un equipo como Perú, que necesita el trabajo colectivo. Y no hay ese trabajo colectivo porque básicamente no tenemos entrenador. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Ibáñez, pero ¿cuál fue el mérito de Ibáñez? Me pregunto yo. Que nos preguntamos casi todos, me imagino. ¿Cuál? Venía literalmente de ser básicamente votado de cienciano. Ni siquiera un equipo súper grande como Alianza, Cristal. No, cienciano. Que todo el respeto para el cienciano por la Sudamericana, pero las cosas como son. Fuera de la Sudamericana, cienciano no es nada. Se le ha pasado muchos años en segunda división. Y hoy por hoy es un equipo de media tabla. Que si bien está sigue de pie en la Sudamericana, así como Alianza, en el torneo local no mostraba nada. Mucho menos con Ibáñez. O sea, ¿qué nos dice que un DT nuevo, porque él antes era asistente, bueno, no asistente, pero preparador de arqueros con Gareca, y si bien con Gareca muchos han aprendido, como Solano, por ejemplo, que ahora está con Pakistán, y en todos los equipos que ha estado, que han sido 2, 3 en total creo, Ñol, en ninguno le ha ido bien, a pesar de que, así como Ibáñez, fue parte del staff de Gareca en su momento, su mejor momento. Nos parece que no aprendieron nada. Pero bueno, no le pongo todo lo culpa a Ibáñez porque él nos escogió solo. No lo culpo porque, claro, te viene a la selección de básicamente tu país, porque recordemos que él es argento-peruano. No le vas a decir que no. Trabajo es trabajo.
No le vas a decir que no. Así que aquí hay muchos culpables, pero creo que principalmente todos sabemos cuál es esa persona. Y esa persona es Agustín Lozano. Y la verdad es que a mí me hierve la sangre ver que en redes sociales hay gente, no, pero si él no juega. Y pseudo periodistas que dicen lo mismo, pero si él no juega, ¿por qué va a tener la culpa él? Él no pone los 11, él no está en la cancha, él no es el entrenador, bla, 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 bla. Por supuesto que él tiene la culpa. Porque él es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Él es el causante que tengamos, o bueno, que los equipos tengan que estar divididos. Que los partidos de algunos se transmitan en cierto canal y la mayoría de los otros se transmitan en otro canal y de paga aparte. Ese tema de los derechos televisivos destruyó más el fútbol peruano de lo que ya estaba destruido, de lo que ya estaba roto. Él es no el único, pero el principal culpable de todo esto. Desde que no siguió con el proceso, porque lo de Gareca ya no me pareció un proceso, ya era una realidad. Y si bien Gareca no hicimos con Gareca, no hicimos el mejor mundial, ni ganamos una Copa América, con lo que tenía, hizo y mucho. Nos llevó a una final de Copa América tras años y años. Nos devolvió esa identidad de picardía, de juego por abajo. Le devolvió, tocó a muchos jugadores, el más claro Cueva. No me parece que casualidad que Cueva sin Gareca sea un desperdicio de jugador, porque es lo que es un desperdicio de jugador. Y Gareca sacaba desde el más limitado como Corso, porque él básicamente mismo lo dijo, Corso es un limitado, pero le daba su plus, se le hacía creer. Y eso es muy importante, la psicología en el fútbol es muy importante. Para los que piensen de que no, que el fútbol eso es una pelotita, un árbitro y 22 hombres o personas en general tras un balón. Excluyendo los porteros, obvio, ¿no? No, el fútbol también es pensante, es psicológico. ¿Y cuánta razón tenía en esa imagen clásica de Gareca que dice, pensá, porque sí, piensa, tienes que pensar. Y él hizo que muchos jugadores que parecía que no pensaran en sus vidas, pensaran. Y como vuelvo a recalcar, el ejemplo claro es Cristian Cueva. Y repito, no me parece casualidad que sin Gareca en la vida, por así decirlo, de Cristian Cueva en la selección, Cristian Cueva se perdió totalmente, se esfumó solito de la selección, su vida privada fue un desastre, más de lo que quizás ya era. Su estado físico empeoró más de lo que ya estaba, porque obviamente él nunca se ha caracterizado por tener un buen físico. Era talento puro. Pero queda claro una vez más que el talento no te basta. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo comienza el declive de la selección peruana? Para mí el declive comienza desde que se va... no. El declive comienza en realidad desde que llega Agustín Lozano, las cosas como son. Porque ya tenía cierta enemistad, por así decirlo, con Ricardo Gareca, que era el pilar de esa selección.
Luego por A o por B se dice mucho de que era un tema de negociación, se dice de que a Gareca le pedían cierta cosa y él no estaba de acuerdo. Se dicen de que simplemente había esa enemistad, que no se llevaban bien. Se dicen muchas cosas. Pero sea lo que sea, el culpable de que Gareca no esté es Agustín Lozano. El culpable de que hayan muchos equipos hoy en día que no reciban el dinero que deben de recibir por sus derechos televisivos, que cabe recalcar, los derechos televisivos son pieza fundamental en lo económico de casi todos los equipos del mundo, más que nada los de nuestro país, incluso los de la Alianza, que son Alianza y la U han tenido ingresos muy grandes este año. Alianza más que nada, ya que tiene muchísima más participación internacional este año, que hasta ahora ya se viene llevando como 5 o 6 millones de dólares, creo. Y ya es histórico, de hecho. Pero ¿qué pasaría si estos equipos no tuviesen esos ingresos? Porque antes de todo esto, sus mayores ingresos eran esos. No olvidemos que Alianza tenía un contrato millonario de 100 millones de dólares con el consorcio, con Gol Perú, para ser más explícito. Que básicamente le iban a dar 10 millones de dólares por 10 años, o sea, 100 millones de dólares. Ese dinero era crecimiento para Alianza, para el fútbol peruano, y creo que, si mal no recuerdo, la U iba a recibir algo parecido, estaba entre 8 millones y medio, también por esa cantidad de años. Y ese trato se rompe cuando Agustín llega a querer imponer, porque eso es lo que hizo, imponer básicamente como un tirano, como hacen los tiranos, como han hecho los tiranos con el pasar de los años en la historia humana. Quiso imponer sus reglas, quiso imponer su estupidez de separar básicamente los derechos televisivos. ¿Cómo es posible que tengas que pagar para ver a unos equipos y tengas que pagar aparte para ver a otros? Y que esos otros sean solamente 3. Porque recordemos que solamente hay 3 en primera. U, Boys. No, serían... Claro, ya ni siquiera hay 3, porque antes era Manucci. Ahora es U y Boys. Si mal no recuerdo, solamente ellos 2. No olvidemos del bochornoso hecho que pasó hace poco. Que sacaron a Binacional de la nada. Y probablemente también saquen a Ayacucho. Esto es todo culpa de la federación. De los pobres jugadores de Binacional, porque ellos claramente no tienen la culpa. Esto es un tema ya dirigencial. Y claramente de la federación, por no decir de Agustín Lozano, se quedaron sin trabajo. Los puntos que hizo Cristal de Oro allá en Juliaca fueron en vano. Ganaron 3-0, 3-1, creo, en vano. ¿Por qué, señores? Porque ya no vale ese partido. Esos 3 puntos que ganaron vitales ya no valen. Cristal estaba puntero, ahora no, ahora es la U. Por esos menos 3 puntos que le quitaron. ¿Tienen la culpa ellos? No. Ya sabemos quién tiene la culpa. O bueno, quiénes son los culpables, porque esto no es culpa de uno nomás. Y muy probablemente pase lo mismo con Ayacucho. ¿Y eso a quién va a afectar? A Alianza, que le ganó 1-0 de penal allá en Ayacucho. Y así a todos los equipos que hayan jugado antes con Ayacucho. Al menos en esta clausura.
Supongamos que algún jugador, tanto de Cristal o de Alianza, los menciono a estos dos equipos porque son los más grandes y recientes que han jugado contra Ayacucho y Binacional, respectivamente. Imaginemos que, no sé, que alguien se haya lesionado en ese partido contra Ayacucho en Ayacucho, en el Alianza Ayacucho, supongamos. Si fuese el caso, que muy probablemente, como digo, van a sacar a Ayacucho, ese partido no va a ser válido. Imaginemos que alguien se haya lesionado una lesión horrible de 3 meses para arriba. Ese jugador se iba a lesionar en vano. Porque básicamente ese partido no importaba. Se anula. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es? ¿De lo terrible que suena? Es un mamarracho lo que ha hecho ese hombre. Un mamarracho. Y lo más estúpido de todos, de todo, mejor dicho, de todo esto, enfocándome en los derechos televisivos, es ¿cómo le vas a cobrar al peruano que no le alcanza a la mayoría del peruano a pie con su sueldo básico, que pague 50, 60 soles para ver a la Liga 1, a la Liga 1 paupérrima debería llamarse, Liga 1 paupérrima? No Liga 1 te apuesto, no, Liga 1 paupérrima, así debería llamarse. ¿Sabes qué va a hacer el peruano? O mejor dicho, ¿sabes qué haría cualquier latinoamericano? Porque eso no solamente es de Perú, es de todo básicamente el continente. No va a pagar 50, 60 soles. Yo lo hago. Yo lo hago con una promoción de DirecTV Go para querer apoyar a mi equipo. No lo hago porque me gusta la idea. Pero esto lo hago yo. ¿Sabes qué hace la mayoría de peruanos? O muchos de ustedes quizás. No va a pagar 50, 60 soles. No. Se va a ir a una página pirata. Y yo estoy en contra muchas veces de lo pirata. Por supuesto que yo también lo he hecho en su momento. Pero lo dejé de hacer, uno, porque estoy un poco en contra, y otro porque es incómodo. Porque te bajan la transmisión, no puedes ver el partido tranquilo, no tiene una buena señal, etcétera. Pero la mayoría va a hacer eso. Por eso es que no le da frutos económicos. Es un fracaso. Sus números están en rojos de hace meses. Y se veía venir. Porque es ilógico que tú al peruano le pidas 50, 60 soles mensuales para ver una Liga 1 que no es nada atractiva. Que esa persona, si es que paga, probablemente va a ser solamente para ver a su equipo y nada más. No es mi caso porque yo veo fútbol, analizo fútbol, ya que yo soy un estudiante de periodismo deportivo. Y yo no he estudiado periodismo deportivo solamente para ver o analizar a mi club, que es Alianza Lima, del que no tengo temor en decirlo, como muchos periodistas lo hacen. No sé por qué. Porque tú puedes ser hincha y todo lo que quieras, pero primero tú debes ser profesional. Profesional. Y yo soy una persona transparente. Y quiero reflejar eso como periodista, como lo estoy diciendo ahora. Mi carrera acabará más o menos en 2030 y mediados. No, perdón, 2028 y mediados. 2029, pongamos. Agustín Lozano se acaba de relanzar hasta el 2030. Si es que no pasa nada, se quedará hasta el 2030. Y yo seguiré hablando de toda la peste que hace Agustín Lozano, porque estoy muy seguro que hasta ese momento, cuando yo ya sea un periodista hecho y derecho, seguirá haciendo pestes. Y yo sé perfectamente de antemano
que él le encanta, pero le encanta vetar periodistas. Por eso es que muy pocos se atreven a hablar de él. Ni siquiera hablar mal de él, porque no estamos hablando mal de él, estamos hablando con la verdad, con todo el desastre que ha causado por tantos años. Y obviamente con todo el dinero que se ha llevado, o sea, no saben la vergüenza que fue que nuestro presidente de la federación haya salido en plena TV con el dueño / presidente de Sporting Cristal y otras personas, que uno de ellos, si mal no recuerdo, es el presidente de Atlético Grau, o casualidad, que hayan salido enmarrocados básicamente, que hayan tenido que ir a su casa a sacarlos de madrugada la policía, porque estaban siendo investigados. Y yo pensaba que ya era el fin de Lozano, que por fin se estaba acabando su mandato de tirano, de ladrón. Pero no. Un par de días después salió caminando libre. ¿Y saben qué dijo cuando él salió? Que no se iba a relanzar como presidente. ¿Y qué fue lo que ha pasado hasta hace unos días? Seguirá siendo presidente hasta el 2030. Hasta el 2030 vamos a tener a nuestra selección, a nuestro fútbol peruano, a nuestra federación secuestrada por ese hombre. Así como Venezuela está secuestrada por Maduro, así como Cuba ha estado secuestrado por tantos años, lamentablemente, por Castro. Así, en esa magnitud. Así de secuestrado hasta nuestro fútbol peruano. En un hombre que no tiene palabra, no tiene honor, no tiene nada, no tiene ni sangre en la cara. Un hombre que le tiembla para ir a hacer entrevistas, para levantar el teléfono cuando lo llaman, para dar la cara. Eso es ser un cobarde. Y eso es lo que es él, un cobarde. Un hombre que tiene un club, aunque si mal no recuerdo, ni siquiera está al nombre de él, por así decirlo, está de su esposa. Y que su club, Juan Pablo II, que tiene un nombre absurdo, dicho sea de paso, se volvió hasta un chiste internacional. O casualidad, en tiempo récord ya está en primera división. Y espero no se olviden de ese gol offside que le hacen a Juan Pablo II y lo invalidan. Cuando el offside no existía, señores. No existía. Y no había VAR. No había VAR. Porque claro, es la Liga 2, ¿qué va a haber VAR? A la justa se juega y eso. Y eso. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y lo mismo pasó en Argentina con el Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia es el presidente de allá, de la AFA. Pero al menos ese hombre es más inteligente. Es más caleta, por así decirlo. Tuvo la visión de ver en Scaloni alguien con mucho potencial, con alguien muy, muy joven, que se ha puesto de moda ahora tener directores técnicos jóvenes, / exjugadores. Y le resultó, tuvo suerte también, le resultó. Porque él era un tipo inesperado en el tema de la dirección deportiva, y más en una selección como Argentina que venía con la urgencia de ganar algo. Y ganó el Mundial, es bicampeón de la Copa América. Si bien el fútbol argentino se ha graduado totalmente, no hay club en el fútbol argentino
en el que tú vayas y la cancha no esté llena por sus hinchas. O al menos tengan una cancha donde jugar y que esté al menos el estado del campo sea jugable, por así decirlo. En Perú eso no se ve. En Perú hasta hace no mucho, hace 1 año, 2 años, en muchos equipos aún se jugaba con cancha sintética. Que eso es un peligro total para los jugadores de fútbol profesionales. Como una liga profesional en la Conmebol, con equipos que tienen la chance de jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, van a jugar en cancha sintética. ¿Cómo? No hay estadios en Lima, señores. No hay. Y los que hay básicamente son propios. Matute, propio de Alianza, no tiene nada que ver el IPD. Monumental, Grenco, de la U, como quieran, pero bueno, es de la U. El Gallardo, ese estadio está a nada de caerse. Lo único que tienen es, ¿qué? El Nacional, que alguna vez está en un estado deplorable y que lo utilizan más para conciertos que otra cosa. Y San Marcos, que es un estadio de cancha sintética. Ese estadio debería ser al menos gras natural. Luego no hay más. Miguel Grau en el Callao, que es un estadio chiquitito, que felizmente al menos es gras natural. Luego no hay más. Si mal no recuerdo, una construcción no me acuerdo, era en las afueras de Lima o cerca de Lima, pero no era Lima metropolitana, se estaba haciendo como la segunda parte de la Videna, por así decirlo. Esa construcción quedó ahí, varada. Y eso es un trabajo de Lozano, porque eso lo hizo a él. Bueno, ni siquiera podemos decir lo hizo, porque ni siquiera está terminado. O sea, hay tantas cosas, pero tantas cosas, que en fin, como les decía, a mí no me interesa si es que en algún momento este hombre se queda hasta el 2030 y yo ojalá y sí sea un periodista ya conocido y me vete. Que todo lo que yo diga no salga, trate de ocultarlo, no me importa. Porque eso es lo que él hace. Hace no mucho, no sé si era verdad, no me sorprendería que sea verdad. Oscar de Poltar salió en un programa mejor dicho, a decir de que Agustín Lozano se habían puesto en contacto con él y le había dicho, oye, vente para la federación, una parrillita. O sea, básicamente lo quería comprar, en pocas palabras. Quería comprar su silencio. Esa es una actitud de maleante, de tirano, querer comprarte. Oye, mira, te voy a dar tanto, o qué cosa es lo que tú quieres, pero de mí no hables. ¿Ya? Y si hablas, pura maravilla nomás. Estamos hablando de alguien que quiere comprar periodistas, o al menos comunicadores. ¿Qué? ¿Ese es el tipo de presidente de la federación que tenemos? ¿En serio? ¿Ese es el tipo que se va a quedar hasta el 2030? ¿En serio? ¿En serio? Mientras ese tipo siga, el fútbol peruano no va a crecer. Es más, y me duele decirlo, pero muy probablemente quien esté, quien llegue, así no sea Lozano, el fútbol peruano tampoco va a crecer.
Porque esto es muy difícil que solamente una persona lo logre. Esto lo tenemos que lograr todos juntos. Porque esas entradas, con un coste abismal, como si estuviésemos peleando mínimo un repechaje, todo ese dinero se va para la federación. Por no decir se va para cierta persona. Porque señores, plata hay, no se dejen engañar. Plata hay. Plata. En el Perú, en general, plata hay. Porque Lozano es la Dina Boluarte del fútbol peruano. De hecho, tiene muchas similitudes. Son dos personas cobardes, dos personas que no dan la cara, dos personas que juran y rejuran que en su mandato las cosas están haciendo bien. Y si están haciendo las cosas bien, ¿por qué no salen a decirlo? ¿Por qué no hacen entrevistas? Porque la otra tipa simplemente da uno que otro mensaje a la nación. Se le ven imágenes cuando quiere inaugurar entre comillas cierto proyecto. Y ya está. Si mal no recuerdo, ella hace más de un año no da una entrevista como tal. No la hace. ¿Por qué no da la cara? Porque es una cobarde, igual que el otro tipo. Otra similitud, ambos han estado en investigaciones policiales por corrupción o por dinero ilícito. Ganar dinero, apropiarse de dinero de forma ilícita. O sea, son muchas similitudes si se dan cuenta. Y lo que más me duele es que el Perú tiene tanto, pero tanto potencial como país, como sociedad, podemos mejorar mucho. Pero como país en general tenemos tanto potencial. Ahora que se ha puesto el tema de moda otra vez, la gastronomía. Tenemos tanto potencial, en serio, pero tanto. Y me jode, me duele que a pesar de tener ese potencial no se logra nada. Al contrario, retrocedemos más. Y cada vez más. Eso es lo que me hierve, lo que me duele. Es como ver a una persona, tener enfrente a una persona con todo el potencial del mundo y que no haga nada al respecto. Que sea un fracasado. Y lo peor de todo, que quiera ser un fracasado. Eso es Perú. Un país con potencial que pareciera que quiere ser mediocre, que quiere ser un fracasado en la vida. Y esto va más allá de quién está al mando. El Perú no es solamente el presidente o la presidenta que esté, o los congresistas. Somos todos nosotros. Todos nosotros somos parte del problema. Yo no veo que hagan marchas en contra de Dina, en contra del Congreso. Lo único que veo son mensajes en redes sociales. Ay, pero vete. Así no se logra nada, señores. Así no se logra nada. Igual con Lozano. No, que Lozano, vete, que esto, que lo... Así no se logra nada. Se ríe esta persona se ríe de sus mensajes. Se ríe. Así no vamos a lograr nada. No podemos derrocar a estos tiranos, básicamente. Tenemos que hacer algo al respecto.
Algo se tiene que hacer. Cómo me encantaría que todos los periodistas se pongan de acuerdo y que no falte ni uno para decirle sus cosas a Lozano en cuanto al periodismo deportivo. Y en cuanto al otro tipo de periodista, que hablen de Dina. Que hablen, que le hagan sentir. Porque ellos a personas X no le van a hacer caso. Pero si escuchan a comunicadores, a periodistas profesionales que están frente a una cámara y no saben cuánto poder tiene eso, estar frente a una cámara y que otras personas te escuchen, eso es mucho poder. No sabes la influencia que puede tener eso. No saben la influencia que puede tener eso, de verdad. No lo saben. Ser un comunicador es un poder muy fuerte. Ser influencer, y no me refiero a influencer con el típico influencer tonto. No. Tener influencia en alguien es muy fuerte, es muy potente. Y ese tipo de influencia yo quisiera, mejor dicho, que tengamos todos. Que estas dos personas nos vean, a las personas normales, pero más que nada a los periodistas, a los comunicadores, y sientan esa presión, quizás no miedo, pero sí esa presión. Eso quisiera yo, eso sueño yo, pero lamentablemente no va a pasar porque hay muchos comunicadores, periodistas, que son unos vendidos, son unos comprados, son unos mercenarios, como se le dice ahora. Que no tienen valor, no tienen honor, no tienen palabra, no tienen nada. Eso es lo que más me duele. Que nuestro país tiene un gran potencial y que por ciertas personas, por no decir todos nosotros, como les digo, porque todos nosotros somos parte del sistema, todos nosotros somos Perú, no se hace nada al respecto. No se hace nada al respecto. Veremos qué pasa con Paraguay. Espero que al menos se jueguen el honor, que ganen este último partido de la eliminatoria en casa. Obviamente nosotros ya no nos jugamos nada. Ellos tampoco, porque Paraguay ya está clasificado. Y bien hecho, aplaudo lo de Paraguay, sinceramente. Alfaro debió ser nuestro entrenador. Paraguay estaba fuera también en su momento, básicamente del Mundial. Llegó este hombre, llegó Gustavo Alfaro, don Gustavo Alfaro, y los levantó. Porque Paraguay, si me comparas el fútbol peruano con el paraguayo, el peruano 1000 veces, históricamente también 1000 veces. Y aún así, porque las cosas como son, ¿quién habla de Paraguay? Nadie habla de Paraguay. Nadie habla de Paraguay, a nadie le importa Paraguay. Y aún así, miren lo que han logrado. Miren lo que logró Alfaro. Eso sí, muchos jugadores paraguayos, y es muy bueno por parte de ellos, están saliendo al exterior. Y no solo al exterior, sino a Europa específicamente. Que la selección, que nuestro país tenga jugadores en Europa ya es algo. Así sea un equipo de mierda, de medio pelo de Europa, ya es algo. A ese nivel de mediocridad hemos llegado. Que el significado de tener a un jugador X en Europa, así sea de medio pelo o de segunda, ya es un logro entre comillas. Así de mediocre somos, así de mediocre vamos a estar si no cambiamos el chip, si no hacemos nada al respecto. Yo sinceramente espero que todo esto cambie. Porque me duele muchísimo ver cómo está nuestro país. Y no solamente en lo deportivo, en lo futbolístico.
sino en general cómo está nuestro país. Cada vez peor. Cada vez tenemos mandatarios peores. Literalmente de mal a peor. De Guatemala a Guatepeor. No sé hasta qué punto vamos a llegar. No sé si este mal tiene techo. No lo sé. Espero y sí. Porque si no, no tengo la menor idea de dónde vamos a quedar parados. Y vuelvo a recalcar, esto no solamente es un tema deportivo, es en general. Porque todo implica todo, todo está conectado. En fin, es algo que quería soltar y eso que ahora estoy calmado porque estaba hirviendo, mi sangre estaba hirviendo cuando terminó el partido contra Uruguay. No porque hayamos perdido, sino porque yo ya sabía, todos sabíamos que probablemente íbamos a estar afuera del Mundial, íbamos a perder. Creo que estábamos fuera del Mundial desde que la fecha 1 de estas últimas clasificatorias. Solo que el peruano sí es que tiene algo de fe y esperanza. Y espero que esa fe y esperanza nos dé frutos en el futuro. De verdad. Porque es lo único que tenemos. Es lo único que podemos aspirar. A tener fe, a tener esperanza. Nada más. Absolutamente nada más. En fin. Espero les guste este video. Que más que video es un... No verán casi nada de imágenes. Simplemente van a escuchar los que quieran escucharme y espero sientan este mismo descargo que yo siento. Este nudo que todos sentimos, ¿no? De poder ver que tenemos mucho potencial en muchos aspectos como país más que nada y no se hace nada al respecto. Estamos muchos con las manos atadas. Pero ya es momento de desatarnos. Ya es momento de sacarnos el bozal de la boca y gritar y hablar y expresar todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. De verdad lo espero.